¿Qué tal? Buen día. Pues bueno, ya es martes de nuestro grupo con vida, perdón, mujeres. Hoy estamos comenzando un nuevo tema, una nueva sesión que estoy segura que va a ser de mucha bendición para cada una de nosotras. Para mí lo ha sido en esta semana. Y pues bueno, vamos a esperar a que se empiecen a conectar. Son 10:27, recuerden que comenzamos 10:30 puntuales. Voy a ver acomodar aquí mi cámara un poquito. Sí, es que sí, tiene el autoajuste, pero... Y pues bueno, como les decía, vamos a comenzar a las 10:30 puntuales. Si ya te vas conectando, por favor, dale like, dale corazoncito, compártelo con alguien más que sepas que va a ser de bendición para ella. Y recuerda que estamos llevando este libro, El plan de batalla para la oración de los hermanos Kendrick. Es un libro que está basado en la película de Cuarto de Guerra. Si no la has visto, la puedes rentar en YouTube. Es una película realmente de mucha bendición, muy padre, en donde puedes ver el poder de la oración. Y sobre todo te animo a que compres el libro, ¿sí? Lo puedes conseguir. No he ido a ver específicamente, pero sé que tú lo puedes buscar en las librerías cristianas o lo puedes comprar, que sí sé, lo puedes comprar en Amazon, ya sea en su versión para Kindle o en la versión así. Yo te recomiendo más esta versión porque vas a poder rayar y porque además tiene cosas muy interesantes. Ya como ven, ya tengo aquí mis post-its y pues va a ser muy interesante para ti que lo lleves. Si hiciste tu tarea de la semana pasada, pues ahorita te voy a dar algunos tips con respecto a la tarea. Acuérdense que teníamos que llenar la página 8, con las necesidades de oración. Esa era la tarea. Y sobre todo ir ya teniendo nuestro lugar designado, el horario específico en el que vamos a orar y el lugar designado para orar. Yo creo que ya debes de haber ya localizado un lugar en el que puedes orar a solas. Y sobre todo, si ven que estoy mirando mi reloj, es porque quiero ver cuando sean 10:30 para poder comenzar a tiempo con oración y sobre todo para empezar el tema de hoy, que va a ser súper interesante. Nos va a dar una idea más clara de lo que es la oración y cómo iniciar en esto que es de mucha bendición para nuestras vidas, para nuestra vida personal, pero también para nuestras familias y para la ciudad en donde nos encontremos. Pues bueno, son 10:30, bienvenidas. Ahora sí que esta es nuestra bienvenida formal a nuestro grupo Con Vida Mujeres. Si tú eres nueva en este tema, pues hoy estás, o sea, en este grupo hoy estás iniciando un tema con nosotros que va a estar tremendo, que es el plan de batalla para la oración de los hermanos Kendrick. Con nosotras o conmigo vas a aprender y con el resto del grupo a orar conforme a la palabra, pero orar de manera específica. ¿Qué te parece que conforme te vas conectando le vayas dando compartir para el tema, este video, esta transmisión en vivo? Siempre nuestros grupos con vida son en vivo, en específico el de mujeres es en vivo. Dale compartir, dale like y los corazoncitos si te gustó, por favor. Eso es muy importante para mí, para nosotros saberlo, cómo es que está bendiciendo tu vida. Si tienes dudas, también las puedes dejar ahí en los comentarios y con gusto te voy a contestar de manera privada, dependiendo tu duda. O si no es tan así como que sea privada, pues puedo hacerlo de manera pública. Qué bueno, ya veo que ya hay alguien por ahí. Pues vamos a comenzar, vamos a hacer oración para poner en manos de Dios el día de hoy, el tema de esta semana. Padre, te doy muchas gracias por esta mañana, gracias por el fresquecito que has traído a nuestra ciudad, a Tampico, Madero y la zona metropolitana. Señor, muchas gracias por este tiempo, gracias por lo que tú estás haciendo, por lo que vas a hacer a través de estar aprendiendo cómo es orar conforme a tu palabra, y sé que va a ser de bendición para nosotras, para cada una de las mujeres hermosas que están viendo esta transmisión, pero también para sus familias y para la ciudad de donde ellas son.
Padre, bendícelas y que tu Espíritu Santo las rodee desde esta hora, Señor, para tener todo en calma, para poner todo en control y sobre todo para que puedan disfrutar de este tiempo. Que la semilla que hoy se va a sembrar, Señor, caiga en buena tierra y dé fruto abundante que permanece. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pues bueno, ahora sí vamos a empezar. Fíjense muy bien. La semana pasada yo les di lo que fue la introducción del libro, lo vuelvo a poner por aquí para que no se les olvide, y les dije que fueran llenando lo que era en la página 8, que lo podían hacer en el libro o lo podían hacer en un cuaderno, ¿sí? ¿Cómo es esto? El llenar con las necesidades que ustedes tienen. Algo que es muy importante que ustedes sepan es que en el libro, en la página 235, en esta página, en la 235, ahí vienen todos los versículos de apoyo para precisamente combatir con esas necesidades, es decir, cómo vamos a atacar esas necesidades en la oración, ¿sí? Y también vienen otras municiones que le llaman en la página 248 que vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Pero bueno, en esta semana yo quiero que tú reflexiones después de lo que vamos a aprender hoy, qué cosas cambiarían si tú dedicaras tiempo de verdad a la oración, qué cosas cambiarían en tu vida, qué cosas cambiarían en tu familia y en el entorno a tu alrededor, en tu centro de trabajo, con tus vecinos, no sé, con tu familia, con tus relaciones familiares, qué cosas cambiarían si tú dedicaras tiempo de verdad a la oración. Entonces, esa es la reflexión de la semana. ¿Por qué? Porque la oración, fíjense muy bien, tiene todo el poder, o sea, tiene todo el poder de alcance de nuestro Dios. No es que solamente la oración nos sirve para pequeñas cosas, no, tiene un poder que nosotros ni siquiera alcanzamos a imaginar, el poder tan grande que tiene la oración. El Salmo 65:2 nos dice lo siguiente, son de las primeras lecturas que nosotros vamos a aprender, los versículos. Salmo 65:2 dice, tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne, ¿sí? A ti vendrá toda carne. Es decir, que la oración tiene el poder de atraernos hacia el Padre. Y dice, tú oyes la oración. Es decir, que Él escucha la oración. Él no es así como que nada más de algunos los va a escuchar. Ah, es que solamente escucha a los cristianos porque ellos oran. Ah, no, es que resulta que como ahora los carismáticos tienen tiempos de oración, nada más los escucha a ellos, pero a los católicos romanos o a los anglicanos o a los presbiterianos o a los bautistas o a los X o los Y y los Z, no los escucha. No, Dios escucha a todos, a todo aquel que venga con un corazón, dice, contrito y humillado, dice, yo no lo desprecio. Ajá. Entonces la oración, ¿qué es la oración? La oración es una relación directa con Dios. La oración es poder llegar confiadamente al trono de su gracia, acceder a Él y comunicarnos, es relación. No hay intermediarios. O sea, no es que tú vas a ir a través de otra persona al Padre. No es que tú vas a decir, bueno, es que ahora yo voy a orar a este santo o esto para llegar al Padre. No, es una relación directa, es diferente, ¿eh? Eso es algo que yo quiero enseñarles. Si tú crees en otras cosas, yo quiero decirte hoy que la oración que nosotros vamos a aprender es directa con Dios. No hay intermediarios, ¿sí? No hay nada, es directa con Dios. Esa es la que nosotros vamos a aprender. No voy a cambiar tu forma de pensar, ni te quiero imponer ninguna otra cosa. Simplemente quiero enseñarte que la oración que nosotros vamos a aprender en estas sesiones es la que nos lleva directo al Padre. En la Biblia, en la palabra de Dios, hay hombres y mujeres de oración. Y nosotros podemos aprender, por ejemplo, de Abraham, que en un tiempo de prueba, que es cuando Dios le pide a su hijo, pues él obedece y está ahí en ese tiempo de prueba, está armando el altar, pero no deja él de orar y de decir, yo sé que tú vas a proveer de la ofrenda, yo sé que vas a proveer del cordero aún, y cuando tiene ahí atado a su propio hijo en el altar, Dios provee, Dios escucha la oración, pero él nunca deja de hacer lo que Dios le dijo que hiciera y está orando, ¿no? Aunque le parezca así como que medio extraño, medio como que ¿qué onda con Dios que me pide a mi hijo? Él siempre está confiando en que Dios va a responder
al último, casi que aunque sea ya, como ya estaba él a punto de darle con el cuchillo a su hijo. ¿Y qué pasa? Dios responde y provee de un cordero. Isaac, que es hijo de Abraham, Isaac también tiene una situación en donde conoce a Dios, ese Dios que es del Dios de los imposibles. ¿Por qué? Porque tiene una esposa estéril, a Rebeca, que no puede dar hijos, y dice Génesis 25-21 que Isaac oró a Dios para que su esposa tuviera hijos, su esposa que era estéril. Si tú estás en una situación, ya sea que eres un hombre, que estás viendo por casualidad este video, porque te lo compartieron, y tienes una esposa que no puede tener hijos, pues sabes que Dios puede escuchar tu oración. Y sea cual sea la edad que tenga tu esposa, ¿para qué? Para dar hijos. Simplemente es cuestión de que tú vayas a Él y te humilles delante de Él y le pidas un hijo. Y yo estoy segura que Él puede hacer las cosas. Lo mismo si tú eres una mujer en donde, no sé, tu esposo es el que está estéril y tú no puedes tener hijos, pídele a Dios que envíe vida sobre ustedes, sobre su matrimonio, porque así como vemos que Isaac pidió por su esposa siendo estéril y Dios respondió, yo sé, porque lo he visto, cómo Dios responde a ese tipo de oraciones. Dice la palabra que Moisés conocía cara a cara a Dios. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estaba orando. David, el salmista, los salmos están llenos de oraciones. Todos los salmos son oraciones. ¿De qué? Dice, fíjense, no me quiero equivocar, pero los salmos son 150 salmos y todas son oraciones, ¿sí? Y oraciones que no solamente son de, ay Dios, qué buena onda eres y cómo has respondido a mi oración, no, sino también de decir, Señor, soy lo peor de lo peor, pero yo sé que tú tienes misericordia de mí. Y entonces eso podemos encontrar en los salmos. Oraciones de un hombre que fue llamado como un hombre conforme al corazón de Dios, que fue David. Nehemías, también un hombre de oración que se dedicó a la reconstrucción de los muros de Jerusalén, y que los rodeaban y que decían, con una mano estaba la espada, pero con la otra estaban reconstruyendo. Y cuando él se refieren a una mano la espada, es que estaban orando, que estaban peleando. ¿Para qué? Para poder vencer a los enemigos que había a su alrededor, para levantar los muros alrededor de Jerusalén. Y también vemos a Daniel. Dice que Daniel, en medio de un pueblo que era Babilonia, que era un pueblo idólatra, que era un pueblo que tenía cautivo al pueblo de Israel, pues simplemente él dice que Daniel oraba 3 veces al día, ¿sí? No se conformaba con una sola vez, sino que lo hacía 3 veces al día. Jesucristo, desde que nace, está rodeado de personas que están orando por él. Cuando van y lo presentan al templo, Ana, una profetisa que tenía años orando por él, ella era viuda y tenía muchos años orando por Jesús. Cuando van y lo presentan, es la primera que ora por él. Cuando es el bautizo de Jesucristo, que va a que Juan el Bautista sea quien lo bautice, es lo mismo. Se abren los cielos y se oye así una palabra de Dios que dice, Él es mi hijo mi hijo amado en quien yo tengo complacencia, en el que yo me complazco. Cuando Jesús iba a escoger a sus discípulos, Él pasó toda una noche orando antes de poder escogerlos. No fue así como que al azar o a la suerte, así, no, Él oró para poder escoger a sus discípulos. Él tenía una vida de oración diariamente. Él buscaba orar de madrugada, se alejaba de sus discípulos, se iba a un lugar a solas, dice que aún muy oscuro, ni salía el sol, y Él se levantaba para orar. Nosotras mujeres tenemos que aprender de Jesús. ¿Por qué? Porque tal vez en nuestra vida diaria está muy agitada y tal vez tendremos que aprender a levantarnos de madrugada para orar. O tal vez hacerlo de noche, ¿sí? O sea, ya anoche, cuando ya ha acabado todo, y ponernos a orar. No sé el horario que tú hayas escogido, pero a veces yo prefiero hacerlo de muy temprano, o ponerme a orar, o hacerlo también de noche. Tengo 2 horarios para orar, y puede ser el uno o puede ser lo otro, ¿no? Nosotros,
cual tú y yo y todos los que nos rodean somos el resultado de la oración y la intercesión de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús oraba por nosotros. Jesús oraba por los que habrían de ser salvos. Jesús oraba por todos aquellos, y lo vemos en el Getsemaní, cuando Jesús está orando la noche anterior de ir a la cruz, o sea, la noche previa a que Él vaya a la cruz y sea crucificado, Él está orando y está orando por nosotros, está orando por ti, está orando por mí en ese momento. Entonces, cuando tú leas ese pasaje, date cuenta que Jesús estaba orando por ti, y eso es maravilloso, saber que Jesús estaba orando por nosotros en ese momento. En la historia de la religión cristiana, y lo voy a decir así como la religión cristiana, ¿por qué? Porque tiene muchas denominaciones. El creer en Cristo, esa es la religión cristiana, sea que tú seas católico, católico romano, católico anglicano, sea que seas presbiteriano, que seas no denominacional, que seas bautista, que seas protestante, que seas pentecostés, todo eso es la religión cristiana. Y en la religión cristiana tenemos a varias personas como Hudson Taylor, que en el siglo XIX provocó un gran avivamiento en China a través de la oración. Tenemos a otra persona que se llama Ashton Down, que igual tuvo un orfanato de 10,000 niños y que a través de la oración, o sea, logró que, dicen que están documentadas más de 50,000 oraciones contestadas de provisión para esos niños. Y pues bueno, podemos ver así, y cada generación necesita de personas creyentes que confíen en Dios y en su palabra, que estén dispuestos a orar y a interceder por su generación. Vivimos hoy día en un México que es cada día más violento, que es cada día más injusto en sus leyes, que es cada día más lleno de tinieblas o de oscuridad, y en donde tenemos que levantarnos en oración. Hace mucho tiempo, yo les estoy hablando, no sé, hace unos 12 años aproximadamente, que fue cuando Dios me movió a estar orando. Yo recuerdo haber tenido una visión, así un sueño, mientras yo estaba orando. Yo comencé a ver algo, y yo veía cómo de la tierra, principalmente México, estaba cubierto por tinieblas muy densas. Yo les estoy compartiendo esto, que entiendo por qué va por aquí esta sesión. Y había mucha tiniebla, había mucha suciedad, había cosas muy fuertes que sucedían en nuestro país. Y yo veía como pequeños grupos de oración que estaban en las casas, de repente ellos hacían como, abrían, ¡pum!, así como unos boquetes en el cielo. Entre esa densa tiniebla se abrían boquetes, es decir, unos hoyos de luz que salía desde las casas y así como explosivo, iba abriendo hoyos y hoyos y hoyos y hoyos en esas tinieblas. Y yo quiero decirte que la oración es capaz de hacer eso. La oración es capaz de abrir, de romper muros, de romper enfermedad, de romper cadenas de maldición, de romper las tinieblas, para que la luz de Dios se establezca, para que la luz de su palabra se establezca, para que la luz se establezca en nuestra ciudad, en nuestras familias. Entonces, si tú estás hoy aquí, estás aprendiendo, y yo sé que a lo mejor estas sesiones podrían llegar a tener menos audiencia que las sesiones del tema anterior, que es cautivante. ¿Por qué? Porque resulta que estamos acostumbrados a que la religión, la política o las causas humanitarias que conocemos son las que tienen el poder de cambiar las cosas, pero la realidad, chicas hermosas, es que eso no tiene el poder suficiente como lo tiene la oración. No lo tiene. O sea, no hay religión, política, economía, nada. O sea, ni un presidente puede cambiar a una nación como lo puede hacer la oración. Vamos a leer lo que dice Segunda de Corintios 10:4, y vamos a ver por qué la oración tiene ese poder. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.
Hoy día, o sea, hoy por la mañana, hoy escuchaba que el tema de este tiempo es el cambio climático. Están diciendo, solo tenemos 10 años para hacer cosas que cambien realmente el rumbo que está llevando el clima de nuestro planeta. Que cambiemos realmente nuestra forma de vivir. Sabes que sí es necesario cambiar nuestra forma de vivir. Sí es necesario cambiar las costumbres que tenemos conforme a la ecología y conforme a lo que hacemos y hemos venido haciendo por años y por años y por años. Yo recuerdo cuando era niña que decían no uses los sprays esos de aerosol porque dañan nuestra capa de ozono. Recuerdo cuida el agua cuando era niña, ¿sí? Y cada vez nuestros mares están más contaminados. El problema es que el cambio climático ya es tan evidente en nuestra nación, en nuestro planeta, que estamos así como que, ¿qué pasa? ¿Qué podemos hacer? Y nos dicen, solo nos quedan 10 años para poder hacer un cambio realmente que pueda mover el curso del que lleva nuestro planeta. Pues sabes que la oración tiene que ver también con eso. Porque si nosotros comenzamos a orar, que las personas despierten y comiencen a hacer cambios reales por nuestro planeta, las cosas pueden cambiar. La oración es lo que viene a ser el tanque armado. A finales de la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill inventó y creó, bueno, no lo inventó él, sino que él le dio el poderío, ahora sí que el presupuesto para que se crearan los tanques armados. Antes se utilizaban las trincheras, ¿no? Y ahí se quedaban las trincheras y cuando daban chance, pues podían salir y tirar y atacar al enemigo. Pero cuando sale el tanque armado, ese tanquezote, pues ya, ¿qué les pueden hacer si ese tanque podía ir por cualquier lugar, ¿no? Por cualquier terreno podía llegar y realmente acabar con el enemigo. Pues bien, esa es la oración. La oración que vamos a aprender nosotros es ese tanque armado. Y para eso necesitamos aprender cuál es nuestra armadura espiritual, como dice Efesios 6:13. En nuestro libro, en la página 17, dice que la oración puede hacer de todo, porque con Dios todo es posible, según Mateo 19:26. Dice que para el hombre las cosas pueden ser imposibles, pero con Dios todo es posible. La oración puede extenderse y abordar cualquier problema. Y cuando digo cualquier problema, es cualquier problema que alguien enfrente en esta tierra. Puede iniciarse en silencio. No tienes que estar gritando, no tienes que estar así como que todo el mundo te escuche. No, en silencio, sin que el enemigo siquiera pueda escuchar la conversación transformadora que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Con qué? Con la palabra, con el poder que Cristo nos da y que nos dio en la cruz, ¿sí? Con esa autoridad que Dios nos dio a través del sacrificio de Jesús en la cruz. La oración es diferente de un ritual, no es que vamos a llegar, o sea, ciertamente los discípulos le dijeron a Jesús, vemos que tu vida de oración realmente tiene un impacto donde tú vas caminando, o sea, milagros suceden, los enfermos sanan, los cojos caminan bien, o sea, los ciegos reciben la vista, o sea, vemos que tú tienes una vida de oración, enséñanos a orar, le dice los discípulos a Jesús, enséñanos a orar, pero, ¿sabes? Sí, la oración del Padre Nuestro es un modelo de oración, pero no es que vas a orar todo el tiempo de esa manera, porque no es un ritual, no es un 1, 2, 3 y así le doy, no, sino que vas a orar siempre conforme a como el Espíritu Santo te va guiando. Y claro, tenemos que hacerlo conforme a la palabra, que es lo más importante. ¿Por qué? Porque la oración es la que nos va a dar acceso al Dios Todopoderoso. Dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento que Elías oró de 3,5 años. O sea, imagínense eso, 3,5 años para que no lloviera sobre la tierra. O sea, había una razón específica para que no lloviera y de repente un día, un día nada más para que lloviera. Y Dios responde la oración, pero se la pasó 3,5 años. Entonces, con eso de que se la pasó 3,5 años, quiero decirte que tal vez tú tengas que estar orando mucho tiempo por esas peticiones que tú tienes. Y que tal vez tu respuesta no la vas a ver así instantánea. Va a haber algunas que sí las vas a ver instantáneas, pero va a haber otras que no. Entonces, tienes que tener paciencia. Tienes que orar como dice 1 Tesalonicenses 5:17.
Orar sin cesar, o sea, ora sin límite de tiempo, o sea, no es a 3 caídas como la lucha libre, no, sin límite de tiempo. Es decir, no es que vas a orar las 24 horas, simplemente que vas a estar orando de continuo, continuamente por esa petición. Cada vez que te acuerdas, ponte a orar por ella, ¿sí? Filipenses 4:6 dice que perdón, esa comezón en la nariz. Filipenses 4:6 dice que nuestras peticiones, nuestra oración debe de ser con ruego, con súplica, con acciones de gracias. Es decir, siempre dando gracias de que Dios ya respondió la oración, de que Él está atento a nuestras oraciones. La oración es un intercambio de energía. Es decir, tu frustración, tu miedo, tu dolor, tu enfermedad lo vas a intercambiar. ¿Por qué? Por paz, por confianza, por descanso, por salud. Es un intercambio, es decir, yo te doy lo que yo traigo, te lo doy, Señor, y tú me vas a dar esa paz, esa confianza y ese descanso, la provisión, la salud que yo necesito. Entonces, ¿cómo es ahora que estamos aprendiendo acerca de la oración? Yo te pregunto, ¿por qué es que oramos tan poco? ¿Por qué es que oramos tan poquito? ¿Es que solamente oro para dar gracias por los alimentos? ¿O por qué? ¿Sabes por qué oramos tan poquito? Porque hay distracciones durante el día. Y no solamente distracciones que vivimos, sino porque también cuando vamos a la iglesia hay otras cosas que hacemos de manera ritual, de manera, no sé, doctrinal, que nos impiden de tener un tiempo de oración, de dedicarle tiempo a la oración. O no oramos por desconocimiento, porque no sabemos el poder que tiene la oración. Y en el peor de los casos, no oramos por incredulidad, porque no le creemos a Dios. Menospreciamos la oración. ¿Pero por qué menospreciamos la oración? Pues porque no conocemos el valor, el poder que tiene la oración. Porque desconocemos, porque cuando ha contestado oraciones, tal vez no le hemos dicho a otros, ¿sabes qué? Es que Dios contestó mi oración. Yo le pedí esto y Dios contestó mi oración. Nos da pena decir que oramos. Ajá. Los beneficios de orar es que vamos a interactuar con el Padre, vamos a tener más intimidad con Él, lo vamos a conocer más, nos vamos a alinear a su voluntad, que eso es muy importante, y sobre todo vamos a tener más intimidad, como les acabo de decir, y nuestra fragilidad se va a encontrar con la perfección divina. O sea, soy frágil, soy débil, y como dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. ¿Y cómo nos vamos a hacer fuertes? En la oración. Nos vamos a encontrar con esa perfección divina que nos va a moldar, que nos va a moldear y nos va a hacer a su imagen todavía más. Sin embargo, y ahí va mi testimonio de esta semana. Por eso te pido que te quedes siempre hasta el final, porque yo siempre te voy a contar un testimonio de lo que Dios está haciendo en mi vida a través de leer este libro, y que sé que te va a animar. Sin embargo, no siempre es fácil orar, no siempre. Ajá. Aún y cuando yo te digo que llevo ya casi 12 años teniendo un tiempo de oración, no siempre fue fácil y no siempre ha sido fácil. Requiere de una disciplina. ¿Por qué? Porque como dije hace rato, hay muchas distracciones. ¿Por qué? Porque me brinca el yo, mi autosuficiencia, cuando yo quiero hacer las cosas como yo creo que deben de ser y cuando yo quiero que Dios conteste como yo quiero que conteste. Ajá. Entonces no le doy chance a Dios, no espero, es así como que, ok, Señor, quiero que tú me contestes a mi oración en 15 minutos, o sea, solo tengo 15 minutos, o sea, ya, tiempo corriendo, estoy esperando que me contestes y me tienes que contestar de esta forma, porque yo quiero que lo hagas así. Entonces la oración ya no produce el beneficio o la bendición que debería de ser, sino que ahora me trae como el pueblo de Israel en un desierto dando vuelta y vuelta, vuelta y vuelta, y que no puedo llegar al punto que yo quisiera o que Dios quiere que yo llegue porque no le doy chance, porque mi autosuficiencia, mi yo no lo permite. Así pasa, también me sucede a mí. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo utilizo, o tal vez tú utilizas la oración como el 911. En caso de emergencia, marquemos el 911 y ya. Pero sabes que el 911 también a veces puede estar marcando línea ocupada. A mí me pasó esta semana. Marcó línea ocupada el 911. Increíble. Nunca pensé que el 911 te pusiera en espera.
Más de ratito te voy a contar por qué. Fíjate bien, la oración no es el tipo o la clásica oración como cuando jugábamos cuando éramos niños al voto, ajá, que decíamos, 1, 2, 3 por mí y por todos mis amigos, y llegábamos a la zona de voto y ya salvábamos a todo el mundo. No, así no es la oración de 1, 2, 3 por mí y todos mis amigos, tan tan, bye, ya me voy. No, la oración no es de ese tipo. Nosotros necesitamos a Dios desesperadamente. Santiago 3:2 nos dice que todos fallamos. Todos fallamos. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Todos, 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 todos. Si alguno no ofende en palabra, pues qué buena onda, dice Santiago. Este es varón perfecto, capaz de refrenar a todo el cuerpo. O sea, lo dice un poco de manera sarcástica. Pero la verdad es que ninguno somos perfectos. Todos, 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 todos fallamos. Todos tenemos algo en lo que ofendemos. Y tenemos que cuidar, como dice Cantares 2:15, esas pequeñas zorras. ¿Por qué? Aquí va mi testimonio. Porque esas pequeñas zorras son las que vienen a destruir nuestros campos, nuestra familia, nuestro matrimonio. Yo le comentaba a los chicos en el grupo Con Vida de Jóvenes que yo tengo unos vecinos, ajá, que rentan un local comercial, pero que ya la traen conmigo, ¿sí? O sea, ellos no, o sea, la banqueta es para poder estacionarse, ¿verdad? Pero donde yo me llegue a estacionar frente a su local, por X o Y razón, por que yo me llegue a estacionar, se molestan. Entonces ellos, ¿qué hacen? Van y se estacionan en mi cochera. Y eso a mí me molesta muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. A tal grado que esta semana sucedió varias ocasiones, varias fricciones en donde nunca nos dijimos nada, pero las acciones fueron más que suficientes. Y que yo decía, ¿qué onda? O sea, yo ya estaba teniendo pensamientos así como de venganza, vengativos, ¿no? Y entonces me empecé a dar cuenta, Dios empezó a hablarme, híjoles, pero bien duro, ajá, sobre esas pequeñas zorras que vienen y nos destruyen. Quizás tú has tenido pensamientos de venganza, quizás tú has tenido murmuración, es decir, esos chismecitos de que de repente te juntas con tus amigas y, ay, sí, ay, ¿ya supiste de fulanita? Ay, no, ¿ya viste? Eso es murmurar, eso es chisme. Y esas son las pequeñas zorras que vienen y nos roban, ¿sí? Que luego dices, ¿por qué no me va bien en esto? Pues porque la zorra ya vino y te está quitando, te está robando, ¿sí? Las pequeñas zorras son los cachorritos. No, esas pequeñas zorritas vienen y atacan desde abajo, un plantío, ajá, las viñas, dice, vienen y se roban las viñas en cierne, o sea, las que están apenas dando fruto, vienen y se las roban desde abajo. No crean que son las zorras grandes que vienen y comen de arriba el fruto, no, vienen desde abajo, no las ves porque no se alcanzan a ver. El menosprecio, que descuides tu vida espiritual, que por ejemplo alimentes el temor, que haya contienda, que te estés peleando con los demás, que no aguantes a otras personas, que digas, ay, es que no lo soporto. Son esas pequeñas zorras. La falsa humildad, o sea, el decir, no, es que yo soy una buena hija de Dios, yo ayudo a los demás y por dentro eres todo lo contrario. Esa es una falsa humildad. Ajá. El autoengaño, el que nosotros nos decimos, no, todo va bien, de verdad, gracias a Dios, todo bien. Sí, o sea, yo me he encontrado con personas así, nos autoengañamos, que todo va bien, que somos buenas personas, y la verdad es que no. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo problemas con pequeñas zorras que vienen y nos roban. Entonces, aquí en el libro, en la página 248, si no me equivoco, sí, en la 248 vienen municiones espirituales para poder acabar con esas pequeñas zorras, con la falta de perdón, con el enojo, ajá, con el temor, con los sentimientos de falta de amor, ¿sí? Con inseguridad, con el orgullo, con la culpa, con la condenación. Viene todo eso y vienen versículos de la Biblia con los que tú puedes orar para orar por ti, para que esas pequeñas zorras ahora sí que darles ¡pum! Y que se vayan y no acaben con nuestra cosecha. Esta semana a mí me ocurrió algo muy interesante. Resulta que yo iba manejando por una avenida aquí por 1 de Mayo, cerca de mi casa.
Y bueno, hay algo de las cuestiones de seguridad que te dicen que cuando una persona te va a secuestrar o te va a llevar, siempre lo hace 2.5 kilómetros a la redonda, algo así, o no sé si 5 cuadras a la redonda del lugar de donde tú vives, es cuando lo hacen. Ajá. ¿Por qué? Porque ya te tienen bien estudiada, ya saben todas las rutas de escape que pueden tomar y que incluso tú podrías llegar a tomar, pero que cuando tú excedes ese radio de acción de esas personas, pues ya no te pueden alcanzar, ya no tienen otra ruta establecida para ellos, ¿no? Entonces yo te puedo testificar que esta semana a mí me pasó algo así. Justo enfrente del Tecnológico de Madero, yo iba cruzando por ahí, un taxi se me cierra y entonces se me para en seco enfrente. ¿Sí? Como yo no iba a una gran velocidad, yo iba realmente a los 40 kilómetros que debemos de ir, pues yo alcanzo a frenar, ¿sí? Por eso hace rato les dije que el 911 no me contestó. Yo alcanzo a frenar, porque pues si no le hubiera chocado por detrás, ¿verdad? Y él hubiera logrado lo que quería. Entonces, pues como yo freno y le pito, porque yo le pité como diciendo, oye, ¿por qué te frenas, no? Pues tan sencillo como que lo rebaso y le sigo, ¿no? Pero yo no contaba con que me iba a seguir. Que me iba a seguir y me iba a seguir y me iba a seguir y que me iba a ir pite y pite y pite y pite y pite y diciéndome de cosas y que me iba a seguir. Él me siguió alrededor de, a ver, 1, 2, 3, 4, como 7 cuadras hasta llegar a una avenida, al bulevar con Ejército Mexicano. Los que son de aquí de Tampico saben hasta dónde llegué. Y ahí el semáforo estaba en amarillo, o sea, en verde, y yo dije, voy a alcanzar a cruzar para seguirle sobre la avenida Ejército Mexicano. Y nada, que se pone en amarillo y estoy mirando los autos que tengo enfrente, midiendo dónde puedo rebasar para yo seguirle y no me importa si me tengo que pasar el alto, pero yo lo que quiero es escaparme del taxista. Y el taxista está duro y dale, diciéndome de cosas porque ve que yo me voy a frenar ya y logro escaparme y él me quiere seguir, pero como se pone en rojo y los demás avanzan rápido, lo detienen. Ajá, y nada más alcanzo a escuchar cómo pitan y yo sigo y ya no lo seguía de frente. Mientras él iba detrás de mí, yo intenté marcar el 911 y me puso en espera. Quiero decirles que yo nunca me acordé de orar. Sí, tengo 12 años orando. Nunca me acordé de orar. Nunca me acordé de orar. Porque fue tan estresante la situación de saber que te pueden secuestrar y de que te van persiguiendo, que yo no me acordé de orar. Yo llevaba a mi hijo atrás, a Emilio, y Emilio solamente le dije, ¿sabes qué? Tómale una foto al taxi, fíjate qué placas son. Él anotó las placas, pero no pude tomar video, no pude tomar fotografía. El 911 me puso en espera. Increíble, me puso en espera. Y yo iba temblando hasta que llegué, no sé, caminé más de 1 kilómetro, o sea, en la camioneta obviamente, hasta que llegué a un H-E-B y ahí me detuve y me bajé y le dije a mi esposo lo que estaba pasando y él me dijo, ¿oraste? No oré, no oré. Fue el temor tal de saber que nos podían hacer daño que no oré. Con esto quiero decirte que es difícil cuando estás en una situación así de persecución, en donde tu vida puede peligrar, en donde no sabías si me querían asaltar, en donde no sabías si me querían secuestrar, pero que era evidente que estaban persiguiéndonos y que nadie hace nada a tu alrededor y que lo vives y que cuando alguien te lo cuenta, lo más fácil para uno es decir, ¿oraste? ¿Te pusiste a orar? ¿Oye, hiciste esto? No, es difícil cuando está uno en ese momento y que uno tiene que estar preparado, pero para poder estar preparado en ese momento, en esa situación difícil, en donde estás alerta, es acabar con esas pequeñas zorras, ¿sí? Para que el temor no te invada, para que el temor no te abrace, para que el temor no te secuestre y no sepas qué hacer. Entonces, en el libro, en la página 248, ahí vienen esas municiones espirituales en las que tú debes de estar orando. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una prioridad, la oración, si hacemos la oración una prioridad, créanme que vamos a tener paz,
que vamos a tener buenas decisiones, que vamos a tener provisión específica y que sobre todo vamos a tener certeza de que Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque cuando Jesús, eso nos viene en la palabra, yo esta semana, después, posterior a lo que pasé, porque eso lo pasé el jueves, el viernes cuando yo estaba leyendo el capítulo 3 del libro, que es la prioridad, que hagamos una prioridad la oración, yo ahí me di cuenta que yo tenía pequeñas zorras, que yo le había dado chance a esas pequeñas zorras, porque me había enojado con el vecino, porque me había enojado porque me había llegado y me había golpeado por detrás, con el vecino que pues nada que ver, ¿verdad? Pero yo me había enojado, había dado lugar al enojo. Y que ese mismo día es cuando viene y el taxi nos quiere frenar, quiere que lo choquemos. ¿Para qué? Para que nos bajemos, porque yo no sé si van más coches detrás de nosotros. No lo sé, pero así actúan. Y entonces veo en la palabra de Dios donde dice que Jesús entra al templo y están los cambistas. Y entonces voltea todas las mesas y dice algo bien importante. Dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la habéis hecho cueva de ladrones, dice Mateo 11:17. Y ahí yo entendí lo que estaba diciendo el libro y entendí cómo es cierto. ¿Por qué menospreciamos el poder de la oración? ¿Por qué le dedicamos tan poco tiempo a la oración? Porque hemos hecho de las iglesias, de las congregaciones, cuevas de ladrones. Perdónenme si digo lo mismo. Cuevas de ladrones, porque le hemos dedicado más cosas más tiempo a otras cosas, a la evangelización, a estar frente a un grupo. Le hemos dedicado más tiempo y por eso a nosotros nos dijeron, ¿sabes qué? Algo que tienes que hacer es enseñar a las personas a orar. Por eso el libro, este es el que tienes que enseñar en este grupo. Tienes que enseñar. ¿Por qué? Porque tenemos que dedicar más tiempo a la oración. ¿Por qué? Porque estamos construyendo casas por arriba, por el tejado, por lo bonito, por la fachada, en lugar de los cimientos. Y los cimientos es la oración. La oración debe ser el cimiento de tu familia. Que tu mamá estés orando en todo tiempo. Que tu papá, si te llegó por, ahora sí como dicen, por chiripada este video, estés orando. O que tú se lo puedas compartir también a un papá que esté orando. ¿Por qué? Porque eso es construir la casa en la roca, en los cimientos, que es la oración. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. Mi casa será llamada casa de oración. Y lo podemos ver a través del Nuevo Testamento, como en los Hechos, los discípulos se dedicaban a la oración. No hacían nada sin orar. No tomaban ninguna decisión sin haber orado. No se movían a ningún lugar sin haber orado y sin tener respuesta de ello. Entonces la oración no es, como dije hace rato, no es llamar al 911. O no es, ay sí, 1, 2, 3 por mí, todos mis amigos y ya se acabó el Señor, hoy bendícenos. O como nos decían en los encuentros de niños, me acuerdo que David Campos me tocó y decía, ay, tenemos mucha hambre, Señor del firmamento bendice los alimentos que van para adentro. Y nos daba mucha risa. Es un niño, o sea, hoy es un joven que Dios usa poderosamente, pero él lo hacía como niño y nosotros a veces somos niños en ese sentido en la oración y tenemos que crecer. Somos niños, ¿por qué? Porque lo hacemos de esa manera. O sea, Señor del firmamento, bendice los alimentos que van para adentro y vámonos a comer porque tengo hambre. O Señor, bendice este día, cuida a mis hijos y pan, tan, tan. O sea, 1, 2, 3 por mí y por todos mis amigos. Y no, la oración debe ser insistente, la oración debe ser del tipo de que nos aferramos a las cosas que queremos que sucedan, ¿sí? A las cosas que sabemos que están en la palabra de Dios, a sus promesas que pueden ser para nuestra vida. Siempre debemos estar en guardia, debe ser una prioridad para nosotros. ¿Por qué? Porque Colosenses lo dice, Colosenses 4, del 2 al 4 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y la acción de gracias lo acabamos de vivir el jueves pasado, el Thanksgiving Day en Estados Unidos, y algunos que lo practicamos como algo nuevo, ¿no? Lo tenemos por algunos años. Esa acción de gracias, y la acción de gracias es adoración, es adorar a Dios. Reconocer que sin Él no podemos hacer y que todas las cosas que tenemos y todas las bendiciones que tenemos se las debemos a Él. Entonces dice, persevera en la oración velando en ella con acción de gracias.
orando también al mismo tiempo por nosotros, o sea, oramos por nosotros, no es nada más oramos por los demás, no es nada más damos gracias, es también oramos por nosotros, para que el Señor nos abra puerta, para que el Señor abra puertas para la palabra de Cristo, dice, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Pablo estaba preso en ese momento y desde la cárcel estaba escribiendo esa carta a los colosenses, pero nosotros podemos también encontrarnos presos, no por causa de Jesucristo, sino por causa de esas pequeñas zorras que vienen y nos hacen daño y nos comen ese fruto que todavía no está maduro. Ajá. Entonces nosotros podemos estar presos tal vez en la enfermedad, podemos estar presos por situaciones financieras, por deudas, porque eres un inmigrante en los Estados Unidos o porque eres un inmigrante aquí en México. Puedes estar preso en cualquier situación. Y aún en esa situación, está diciendo Pablo, aún ahí yo oro y persevero en la oración. Y eso es lo que yo hoy quiero dejar en tu corazón, que perseveres en la oración, que le des una prioridad a la oración, que puedas detenerte y dedicar un tiempo en el día y decir, este momento y este lugar es para orar. Yo no he subido la foto de mi cuarto de guerra, de mi tablero de oración, pero te animo a que tengas un tablero de oración, a que hayas llenado ya la página 8 del libro. Ajá. Aquí yo tengo algunas cosas, otras más las tengo, esto lo hice por ejercicio, pero todo esto lo tengo en mi tablero y que puedas leer en la página 235, aquí está la página 235 del libro, y ahí viene cómo orar por tu esposa, cómo orar por tu esposo, por tus hijos, por tu pastor, por las autoridades gubernamentales, por los que no conocen a Cristo, por otros creyentes, por los misioneros, por tu ciudad, o sea, y todo eso viene aquí, cómo oro, y viene específicamente, y no es que venga una oración, simplemente vienen los versículos de apoyo de cómo vas a orar. Ahora, tú ya hiciste la parte 1, hoy estamos haciendo lo que es el enrolamiento, es decir, tú ya te enrolaste a esa milicia de oración. Ahora toca hacer tu parte, es que tú llenes esas peticiones de oración y tú pongas un tiempo específico para orar. Como te dije, Jesús oraba muy temprano en la madrugada, todavía ni salía el sol. A veces yo lo hago así, a veces lo hago en la noche, a veces lo hago en mediodía. Yo lo hago dependiendo mi tiempo, ¿sí? Tampoco vamos a ser así súper legalistas y súper religiosos, de que tiene que ser en este tiempo. Sería lo mejor, pero no siendo religioso. Sería lo mejor que dedicaras un tiempo. Pero la cuestión es que perseveres en la oración, que lo hagas a diario, que no descuides el tiempo de oración. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a dar la victoria en cualquier batalla que tú estés librando en este momento, sea de salud, sea financiera, sea, como lo dije, de cuestiones de migración. Ajá, porque ahora ya resulta que es más común que las personas estén migrando y que tengan problemas migratorios, que sea por cuestiones que estamos viviendo violencia, ajá, o porque estamos viviendo en inseguridad constante. Cualquiera que sea la situación, algún conflicto de matrimonio, algún conflicto en la familia, cualquiera, Dios tiene la respuesta. Si sea de salud o sea lo que sea, Dios tiene la respuesta a nuestras oraciones y a Él directamente, sin intermediarios, es que podemos llegar para que conteste nuestras oraciones. Y como dije, tal vez nos lleve tiempo, como Elías, que oró 3 años y medio para que no lloviera y de repente un día ora para que llueva y llueve. Entonces quizás te pueda llevar tiempo ver la respuesta a las oraciones. Quizás lleves años orando por un familiar para que conozca a Cristo o por un familiar para que su vida sea transformada y llevas años y no lo ves. No te desesperes, no desmayes en la oración. Dios ha escuchado tu oración, pero Él tiene el tiempo y la forma en que va a responder. Entonces vamos a orar.
Vamos a orar conforme a lo que dice aquí el libro, que la verdad a mí me impactó esta oración y no podría haberla hecho yo mejor. Y por eso la voy a leer. Vamos a orar conforme a esta oración. Padre, perdónanos por confiar en nuestra propia sabiduría, en nuestra fuerza, en nuestra energía o en nuestras ideas en lugar de depender de ti y buscarte primero. Ayúdanos a dejar de lado todo lo que evite que hagamos tu voluntad. Ayúdanos a priorizar la oración, a dedicarnos a ella en nuestra vida personal, en nuestras familias y también en la iglesia. Transforma nuestras iglesias, transforma nuestras familias en verdaderas casas de oración para todas las naciones. Haz que de nuestra casa, Señor, se levanten más casas, Señor, más familias en oración. Vuelve a revivirnos. Señor, ayúdanos a caminar con tu fuerza y a glorificarte en nuestra generación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, hemos terminado esta sesión. La próxima sesión va a estar más interesante porque ya vamos a ir estudiando un poco más la oración. Te pido que leas los capítulos 4 y 5 y 6 del libro del plan de batalla para la oración de los hermanos Kendrick. Para la próxima semana vamos ya a estar viendo ya lo que es el entrenamiento básico de la oración. 4, 5 y 6 de los capítulos que tienes que leer, y recuerda que debemos seguir leyendo el Evangelio de Lucas, ¿sí? No importa que lo termines de leer, o sea, léete un capítulo diario, seguramente lo vas a acabar en menos de un mes, y lo vuelves a comenzar a leer, y después puedes leer los proverbios, y después puedes leer los salmos, pero es importante que tú leas el libro de Lucas a la par que estamos llevando este plan de batalla para la oración. Entonces te repito, la próxima semana vamos a estudiar lo que son 4, 5 y 6, así que durante todo este martes hasta el siguiente martes vas a leer el capítulo 4, 5 y 6. Puedes comenzar ya a orar conforme a los versículos de apoyo de la estrategia para la oración que están en la página 235. Puedes incluso ir a la página 248 para acabar con esas pequeñas zorras que vienen y que tratan de destruir nuestros campos. Y pues nos vemos la próxima semana. Quédate reflexionando sobre lo que dije al principio. ¿Qué cosas crees que cambiarían en tu familia, en tu vida, si dedicaras tiempo de verdad a la oración? Reflexiona sobre ello durante esta semana a la vez que estás leyendo los capítulos 4, 5 y 6. Y pues nos vemos la próxima semana, el próximo martes 10:30 de la mañana, tiempo de México. Adri, me dio gusto saber que estás mirando. Un abrazo fuerte hasta Canadá. Gracias a Dios que hoy estuviste con nosotros. Espero que el próximo martes también nos puedas acompañar y llevar juntas este estudio que sé que va a ser de bendición para ti y para los que te rodean. A cada una de ustedes que me estuvieron viendo, que de repente no alcanzaba a ver los nombres, Dios les bendice, que sea bendición para ti esta semana, que Dios esté contigo, que Dios te guarde en el hueco de tu mano y que sobre todo avive tu corazón. Nos vemos. Bendiciones. Bye bye.